Muy buenas tardes, mi nombre es José Emilio Vaca, soy cursante de la carrera de computación y estoy llevando la clase de herramientas Case. Hoy pienso presentarles el proyecto de segundo parcial, dentro del cual, primero, para poderlo ejecutar, ocuparemos el modelo de la base de datos que está aquí, el cual vamos a sincronizar. Le damos siguiente, nos pedirá la contraseña del servidor, le damos siguiente, y nos ha agregado nuestra base de datos al servidor de MySQL. Ahora procedemos a ejecutar el instalador. Al ejecutarlo, como es un .jar, se puede ejecutar en cualquier computadora, con cualquier sistema operativo que posea Java. Entonces, en mi caso, mi computadora posee Java, puedo ejecutarlo. En algunos casos va a ser necesario ejecutar el .jar por medio de la consola de comandos, dependiendo de los permisos de su sistema operativo. Le damos en OK, le damos en siguiente, nos da la ruta de instalación, le damos en siguiente, le damos en siguiente, nos ha terminado la instalación exitosamente, le damos en siguiente y le damos en siguiente y ha terminado exitosamente la instalación. Ahora, ¿qué procedemos a realizar? Entramos a nuestras aplicaciones y ahí vamos a poder ver nuestro ejecutable, el cual nos va a desplegar la siguiente ventana. Nos va a pedir la configuración inicial de nuestro servidor de base de datos. Nos va a pedir un puerto y nos va a pedir el usuario y la clave. Una vez teniendo estos datos, entonces él va a proceder a mostrarnos las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Una vez seleccionada la base de datos, le damos en verificar. Lo que él va a hacer es verificar si esta base de datos posee las tablas que le van a permitir trabajar el proyecto. Nos dice que ha sido configurado correctamente y le damos comenzamos a ingresar valores. Podemos ver en la consulta que comenzamos a recibir valores, podemos modificarlo, podemos eliminarlo, podemos ingresar uno nuevo, y esto sería todo en su funcionamiento. Ahora nos vamos a ir al código. Dentro del código
el proyecto está compuesto por 4 clases. La clase ingreso, que es técnicamente nuestra clase de arranque, es la que podemos llegar a apreciar la primera vez que iniciamos sesión. Nos pide los datos de la dirección del servidor, el puerto, el usuario y la clave. Como todos estos datos solo los ocupo o solo se requieren en esta clase, todos los atributos son privados. Abajo, dentro del constructor, comenzamos a crear el contenedor que va a empaquetar todos los objetos que vamos a observar dentro del JFrame, tanto como los labels, los JText files y el combo box y los JButton. Para guardar los datos dentro del combo box, utilizamos un default combo box model, el cual nos va a facilitar el poder ingresar los datos al combo box model en ejecución. Y agregar y de esta manera reflejarse en el JCombo box. Para esto vamos a utilizar el pop-up menu listener, que es lo que nos va a permitir cuando uno inicia y selecciona el JCombo box en la flechita, lo que despliega es un menú. Lo que buscamos es en ese momento que el evento de mostrarse el menú se lleva a cabo, nosotros lo empleamos para llenar el modelo del combo box, para después esto se refleja en el JCombo box. Por lo mismo, en el pop-up will become visible podemos mirar que verificamos si la dirección, el puerto, el usuario y la clave están vacíos. En caso que lo estén, nos arrojará un mensaje diciendo de que la configuración ingresada es incorrecta. Caso contrario, lo que hay es verificar si esta conexión es de MySQL, llevando a cabo la comprobación con la dirección, el puerto, el usuario y la clave que se ingresó. Utilizando el modelo combo base, que es nuestro default combo box model, vamos agregando cada uno de esos elementos. Y después lo que haría es reflejarse en el combo box, en el JCombo box. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que no realizara una conexión? Nos tiraría un error. Ahora, otro dato importante es, para lograr obtener las bases de datos que están dentro de el servidor, lo que hacemos es que de la conexión nosotros adquirimos un metadata. Este metadata es de las bases de datos, y lo que nos va a devolver cuando devolvemos el catálogo es cada una de las bases de datos que están registradas dentro del servidor. ¿Qué significa? Haciendo esto ya una vez, llena el combo box permitiéndonos seleccionar. Ahora,
¿qué es los pasos a seguir? Verificar. Con verificar lo que hacemos es que utilizamos un archivo. El archivo en que consiste en guardar lo que es la dirección, el puerto, la base de datos y el usuario y la contraseña. Una vez guardado, lo que empezamos es a crear una instancia de la clase conexión. Y empleando un método que desarrollamos de la clase conexión que nos devuelve un valor entero, verificamos si existe datos, que es nuestra tabla. Si existe datos, significa que va a entrar a la condición. Entrando a la condición, nos habilita el botón de continuar. Caso contrario, lo que haría es limpiar el archivo y se tendría que ingresar otra configuración. Para motivos de agilidad, se utiliza el Swing Utilities Invoke Later. Que nos ayuda en el hecho de que toma su tiempo a cargar las funciones y después ejecutarlo. No se siente el sobrepeso de carga. Una vez dado en continuar, entonces pasamos a ingresar. Que técnicamente llevamos el mismo protocolo. La clase la comenzamos a declarar con nuestros atributos con una seguridad privada. Inicializamos nuestro constructor. Hacemos referencia de las superclases en una instancia y le colocamos el contenedor, le ponemos el tipo de layout y después, en este caso utilizamos un table para dividirlo entre pestañas y lo agregamos al contenedor. Ya después lo que vamos haciendo es nada más en el Action Performance del botón guardar, en insertar en la tabla, en el cual aquí ocurre un procedimiento tanto en guardar, modificar y eliminar. Cada vez que se efectúa esto, se efectúa una consulta, dentro de la cual utilizamos nuestra clase conexión. Creamos una variable, un atributo de tipo conexión y lo inicializamos dentro del constructor. De esta manera sí podemos utilizarlo en toda la clase y comenzamos a utilizar sus métodos. En este caso, para el guardar, llamamos el método insertar, le mandamos la consulta, la inserción, y después le mandamos a la tabla, a un método llenar tabla, la consulta para que devuelva los datos que hay dentro de la tabla de datos. Ahora lo mismo pasa cuando se actualiza, cuando se modifica, y actualiza, cuando se elimina. Entonces eso nos lleva a pasar que hay en la clase conexión. En la clase conexión
podemos ver que tenemos 4 variables, 4 atributos. Estos 4 atributos son privados porque no queremos que tengan acceso a las otras clases. Y utilizando la clase archivo, traemos los datos que guardamos en el archivo y los separamos. Una vez separados, lo que vamos haciendo es colocándole a cada uno el valor correspondiente a ellos. De esta manera, dentro del insertar, solo creamos una variable de tipo connection y hacemos la conexión a la base de datos. Con el statement creamos una instancia para poder ejecutar el comando SQL. Después está llenar tabla. Lo mismo, le mandamos nuestra sentencia SQL, el default table model para llenar la tabla y el JTable. Aquí utilizamos un prepare statement porque en este caso vamos a utilizar funciones un poco más complejas que van a llevar más tiempo. Entonces volvemos a hacer la conexión con la base de datos. Una vez hecha la conexión, preparamos la consulta. Después ejecutamos y guardamos ese dato en un result set. El result set mantiene un metadata. Entonces nosotros creamos una variable tipo metadata para que aloje esa información. De esta manera creamos otra variable tipo entero para que nos lleve el conteo de las cuantas columnas hay en esa tabla. Y la recorremos. Las tablas se recorren de 1 hasta su tamaño y vamos agregando la etiqueta. Una vez hecho esto, procedemos a lo siguiente, a recorrer toda la fila por fila. Entonces, al ir recorriendo la fila, lo que primero hacemos es ir recorriendo columna por columna. Entre cada recorrido de fila, recorremos todas las columnas, lo agregamos y lo vamos agregando al default table model de esa fila. Y volvemos a crear otra vez el vector y volvemos a verificar si es blob, entonces que él lo convierta el dato. Si no, nos interesa que nada más lo trae como un string y lo agregue al vector. Una vez finalizado el ciclo, lo que hace es agregarlo al default table model. Ahora, antes de continuar, al default table model aquí le asignamos que las columnas regresen a 0 y que las filas regresen a 0. Esto limpia el modelo, lo limpia, y a la tabla le decimos que sea, le desactivamos que sea ajustable, autoajustable. La razón es porque le daríamos la capacidad a ella con el método ajustar ancho de autoajustarse a la dimensión de texto que ella posea. De esta manera utilizamos
el Table Column Model, comenzamos a recorrer cada columna, comenzamos a renderizar y a ir verificando cuál es el valor mayor, y de esa manera ese valor es que se le agregaría como el ancho preferido a la columna. Para esto utilizamos, para que vaya renderizando, la clase renderizar. Nos ahorra el procedimiento y lo hace, y queda a un tamaño agradable a la vista de la persona, dándole la posibilidad de poder leer bien cada uno de los componentes. Por ejemplo, aquí utilizamos el renderizar. El renderizar lo utilizamos por el hecho de que estamos metiendo un objeto, una imagen. Acá nada más lo que hacemos es como ajustarlo dentro del componente. Bueno, eso es todo. El link para el proyecto con el código y el instalador y el modelo van a estar dentro del video. Esto ha sido un placer. Pasen buenas noches.